Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús alimentó a unos 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?». Jesús le respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello». Ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Jesús les respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este lunes de la tercera semana de Pascua recordamos todavía el eco de la palabra del domingo de ayer, tercer domingo de Pascua, en que Jesús le dice a los dos discípulos de Maús, hombres duros de mente, de corazón endurecido para creer. Hoy nos dice en el último versículo del Evangelio tomado del capítulo 6 de Juan, que es necesario creer para poder agradar a Dios, para realizar las obras de Dios. Todo lo que nos pide Jesús es que tengamos fe en Él, que creamos en Él. ¿Eso qué significa? Significa transmitir en la misma onda espiritual que Jesucristo. Pero eso es fácil decirlo, difícil practicarlo. Parece como que la humanidad tendiese a escuchar una onda mucho más baja, una frecuencia totalmente distinta a la que Jesús está transmitiendo. Y eso debe ser muy doloroso para el corazón de Cristo. Me explico. Jesús vino al mundo con la finalidad de salvar a la humanidad, salvarnos del pecado. ¿Qué significa eso? De que ya no estemos más esclavos del mal, de la mentira, del odio, del sufrimiento, de la muerte, sino que nos liberemos de todo aquello con la fuerza de su amor y de su gracia. Y, de forma particular, que nos liberemos de la mentalidad de Satanás. Recordemos que el diablo le propone otro plan a la humanidad cuando ésta recién comienza a existir, ¿no? En la figura de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Mientras Dios había dicho que el plan era vivir en el paraíso en fidelidad a Dios y obedeciendo a Dios, siendo felices, desarrollándose, multiplicándose, haciendo crecer la tierra, haciendo que todo progrese, pero siempre en armonía y lealtad a la voluntad de Dios. Todo lo que tenía que hacer el hombre era evitar comer el fruto prohibido. Y lo primero que hacen Eva y Adán es precisamente desobedecer a Dios. Claro que instigados, tentados por la serpiente antigua, que es el diablo o Satanás, como se le llama. Y entonces, desde ese momento, la humanidad queda herida por este pecado y por esta concupiscencia que nos hace buscar la felicidad donde realmente no está. En lo material, en los placeres, que muchas veces son desmedidos, en el poder, utilizando la autoridad no para servir al prójimo, sino para servirse a sí mismo, en la búsqueda de honra y fama, en el dinero.
todas características que en sí no son malas, pero que no son precisamente lo principal a lo cual el hombre debe entregar su corazón. Donde tienes tu tesoro está tu corazón. Lo que Jesús nos dice hoy: crean en aquel que Dios ha enviado. Es decir, que en nuestro corazón anide el mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús. Pero eso es tan difícil. El Evangelio que acabamos de escuchar nos revela cómo Jesús, después de multiplicar los panes y los peces, ¿no?, que según el evangelista Juan fueron 5 panes y 2 peces ofrecidos generosamente por un niño, después de que toda esa multitud se alimentó, ellos pensaron no solamente qué bueno es Jesús, qué grande este signo, este es realmente el Mesías. Sus palabras entonces quedan corroboradas por este gran milagro. Vamos a seguirlo como nuestro maestro espiritual para que nos muestre el camino al cielo y que nos muestre cómo podemos construir un mundo donde haya verdadera paz y verdadera justicia. Y sin embargo, ellos piensan lo contrario, con categorías completamente humanas, tal como cuando Jesús le dice a Pedro: tú no piensas como Dios, piensas como los hombres. ¿Y cómo pensamos los hombres? Normalmente vemos la conveniencia que está no mucho más allá del alcance de nuestra nariz. Somos muy inmediatistas. Entonces, estas personas vieron que Jesús era capaz de multiplicar el pan y de hacer que todo el pueblo comiera. Conclusión: este es el mejor líder que podemos tener. Este será nuestro rey. No nos va a faltar nada. Tendremos comodidad, tendremos pan, tendremos seguridad, seguramente tiene poder para expulsar a nuestros enemigos, a los romanos, y tendremos un pueblo feliz y contento. Entonces, Jesús tiene que ser nuestro rey. Cuando Jesús notó que ellos querían coronarlo rey, se escapó y se fue al cerro a rezar y a tratar de recuperar la paz interior. Yo siento que Jesús debe haber estado muy triste, muy desconsolado en ese instante, muy tal vez confundido como ser humano, ¿no?, y decepcionado, porque el pueblo a quien él se estaba entregando tan amorosamente y con tanto sacrificio no entendía nada. No quería entender la dinámica del amor, la dinámica del servicio, de la entrega, de la humildad, del amor al prójimo, sino todo lo veía al contrario. ¿Cómo podemos servirnos de este hombre poderoso y cómo podemos ser más poderosos nosotros bajo su liderazgo? Entonces Jesús estaba muy triste y se fue solo a rezar. Después nos señala el evangelista Juan que Cristo se da cuenta que el grupo de los apóstoles está en peligro en esa tempestad y él camina por el agua. Llega al otro lado, a Cafarnaúm, con sus discípulos, y toda esa multitud que estaba el día anterior, ¿no es cierto?, con esa impresión tan grande del milagro, de la transformación y multiplicación de panes, fue al encuentro de Jesús. Y cuando llegan donde él, Jesús inmediatamente, como se dice en buen chileno, les para el carro. Antes de que ellos le digan: queremos que sea nuestro rey, él les dice: ustedes no me buscan por los signos, por los milagros que indican que yo soy el enviado del Padre. Ustedes me buscan para otra cosa, para satisfacer sus necesidades, para que a ustedes no les falte nada. Ustedes no me están buscando a mí, no creen en mí, sino que solamente quieren satisfacer lo que ustedes creen que es bueno para ustedes. O sea, me quieren hacer rey. Y yo no quiero eso. Yo quiero reinar de otra manera. Quiero reinar en el corazón de ustedes, con mi amor, con mi Espíritu Santo, y no con esta dinámica mundana del poder, el dinero y el placer. Entonces, ellos le dicen: bueno, realmente enséñanos entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para agradar a Dios, para seguirte a ti, para hacer las obras del reino? Y Jesús dice: bueno, tienen que creer en mí, creer a quien el Padre Dios ha enviado. Y luego Jesús va a ir explicando a lo largo del capítulo 6, eso lo veremos en otro momento, cómo Él quiere que nosotros comamos su carne y bebamos su sangre, que es verdadera vida. Y así todos estos, entre comillas, supuestos discípulos se alejan de Jesús y lo dejan solo.
No nos interesa, este hombre está loco, ¿cómo se le ocurre que vamos a comer su carne? ¿Cómo se le ocurre que vamos a beber su sangre? No quisieron entender, no quisieron tampoco creerle y ver más allá de sus propias resistencias, de su propia dificultad. Entonces, reitero, qué dolor tiene que sentir Jesús, el buen pastor, al ver estas ovejas que Él está llamado a apacentar y a guiar y que no quieren oír su voz, no quieren creerle, no lo quieren seguir, son duros de corazón, no pueden creer. Yo me imagino como un niño que está a lo mejor en un ambiente, en un colegio, y a este niño le gusta, por ejemplo, la poesía, le gusta leer, le gusta el humanismo, ¿no es cierto? Recordando, entre paréntesis, que tal vez los niños y los jóvenes hoy quisieran volver a clase, ¿no? Para estar de nuevo con sus compañeros y estudiar juntos y aprender juntos, de la vida también. Y este niño, imagínense ustedes que le gusta toda esta habilidad humanista, pero todos sus compañeros les gusta otra cosa, les gusta la matemática. Entonces, ¿cómo se va a sentir el niño? Solo. O un joven que a lo mejor le gusta jugar fútbol y es experto en ese deporte y llega a un colegio donde todos solamente juegan ajedrez. ¿Cómo se va a sentir ese joven? Solo. Bueno, lo mismo le pasa a Jesús. Viene al mundo y se da cuenta que esta generación, como dice él, ya no la puede soportar. Se siente muy solo. Nadie lo comprende, nadie le cree. Nadie entiende lo que él quiere decir. Él no vino a dominar, no vino a ser el mejor en categoría humana. Él vino a servir, él vino a entregarse y a ofrecerse como sacrificio para nuestra salvación. Él vino a darnos ejemplo que el camino es la humildad, el servicio al prójimo, buscar, ayudar al que lo necesita, que el más poderoso se hace servidor del más pequeño, del más humilde. Pero a la humanidad le cuesta mucho entender. Tal vez este tiempo de cuarentena nos ha permitido a nosotros reflexionar en los verdaderos valores de la vida, la familia, la relación con Dios, el darle valor a esas pequeñas cosas que normalmente no agradecemos, porque esa es la actitud que tuvieron estos supuestos discípulos. Llegaron donde Él sin gratitud, solamente querían aprovecharse de Él, como debe sentir a lo mejor más de un papá o una mamá que cuando sus hijos los abandonan, en el fondo no se acuerdan de ellos, solamente los buscan cuando tienen una necesidad material. Qué triste debe estar el corazón de un papá o una mamá al ver que sus hijos realmente no los buscan a ellos, no los quieren a ellos, sino que quieren sus bienes. Y eso ocurre muchas veces. Lo mismo le pasó a Jesús. Ustedes no me buscan a mí, no buscan mi corazón, no buscan el amor que yo les quiero dar. Ustedes quieren satisfacerse materialmente, quieren tener una seguridad política, nada más que eso. Es una pena, pero eso no es fe. La política es necesaria, la economía es necesaria, pero hoy el Señor nos dice en el Santo Evangelio que hay una necesidad mucho mayor que tenemos los seres humanos, que es llegar a nuestra realización más auténtica. Estamos llamados a ser verdaderos hijos de Dios y comportarnos y vivir y sentir con el mismo corazón de Cristo. Pidamos a la Santísima Virgen que nos ayude entonces en este tiempo de Pascua a encontrarnos verdaderamente con Jesús y a tener esta experiencia transformadora de los discípulos de Emaús, que a lo mejor ya no lo veían con sus ojos físicos, pero lo veían con los ojos del alma, porque ahí pudieron comenzar a creer, cuando Cristo se les presentó y partió el pan delante de ellos. Que a lo mejor en el Santo Rosario de cada día, en la Santa Misa, en alguna meditación o en lectura espiritual, podamos encontrarnos más y más con este Jesús que quiere presentársenos para regalarnos lo más hermoso que Él tiene, su espíritu de amor, su divina misericordia. Y que nuestro corazón entonces pueda transmitir en esta misma onda que Él nos invita a vivir, a vibrar con el Espíritu Santo y no con el espíritu satánico que reina en este mundo. Así sea. Amén.